Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión, después del primer vídeo que hemos tenido en el día de hoy, analizando y recordando toda la información al respecto sobre los cambios en el reglamento que va a haber este fin de semana en Singapur, tenemos muchas noticias que destacar, confirmación de mejoras, varios vídeos que quería comentaros, que quería traeros, que van a ser todos en este inicio, que me parece muy interesante, y muchos otros temas que tendréis todos detallados en la descripción de este vídeo, por si queréis saltaros algún momento e ir directamente a vuestro punto de elección. Así que, habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo primero por las dos noticias con respecto al vídeo que vamos a traer, que son las palabras de Carlos Miquel. Quizá muchos de vosotros, si no sois de aquí de España, no lo conocéis, pero Carlos Miquel es uno de los mejores periodistas de aquí de España de Fórmula 1, que estaba en la radio en la noche de ayer, está junto a Antonio Lobato, incluso también en ese mismo programa están participando todos los lunes analizando distintas cosas de la Fórmula 1, y ha comentado dos temas muy interesantes que quería introduciros en el día de hoy. El primero de ellos, este primer tema que tenemos que comentar, es acerca de esas mejoras del equipo Aston Martin, porque sí, Carlos Miquel, periodista de COPE, periodista aquí español, ha confirmado estas mejoras que os hemos estado aquí trayendo, que os hemos estado informando dónde iban a ser esas mejoras, y efectivamente las ha confirmado, además tal cual dijimos en este canal, porque ha dicho que son unas mejoras en el alerón delantero, con las cuales encima ha especificado qué es lo que espera conseguir el equipo Aston Martin, que sobre todo con estas mejoras esperan conseguir mejor un agarre y paso por curva, y sobre todo son continuación de las mejoras que llevaron en Zandvoort. Eso ya os lo habíamos contado aquí en este canal y es lo que ha confirmado en el día de ayer Carlos Miquel en la radio. Y me parece muy bueno, es lo que está comentando también, porque sale en la conversación, están hablando acerca de las posibilidades que puede llegar a tener Fernando Alonso este fin de semana. Antonio Lobato dice una cosa bastante interesante también, que es el hecho de que realmente es el último o uno de los últimos fines de semana que alguien, ya no dice Aston Martin, porque es que es así, que alguien va a poder plantarle cara a Red Bull, y ese es uno de estos que este fin de semana en el Gran Premio de Singapur, que es Aston Martin. Yo ya os he dicho 3 circuitos de los que nos quedan donde un equipo puede llegar a plantarle cara. Por parte de Red Bull tiene una opinión que también vamos a contar un pelín más adelante en este vídeo, pero yo ya os he contado 3 circuitos donde habrá a lo mejor algún equipo que pueda acercarse. Este, que es Aston Martin, Estados Unidos, que va a ser nuevamente Ferrari, y Brasil, que va a ser Mercedes. Esos 3 circuitos son tres ocasiones donde vamos a poder tener sobre el papel un equipo que se pueda llegar a acercar. Otra cosa es que sea suficiente o no, y otra cosa es que de repente aparezca en otro tipo de circuitos, que podría pasar todo lo que os estoy diciendo de estas ocasiones, ¿no? Pero desde luego que este circuito Singapur va a ser la última oportunidad, o una de las últimas realmente, para Aston Martin, para Fernando Alonso, sin que ocurra nada extremo. Es un circuito que se les adapta muy bien, y con estas mejoras, con esta continuación de las mejoras, como ya os habíamos aquí informado sobre ellas para este Gran Premio de Singapur, va a ser un fin de semana donde realmente vayan a poder estar ahí. Os introduzco las palabras del propio Carlos Miquel y seguimos hablando. Por eso se ven muchos errores en Singapur y hay muchos accidentes y hay muchos toques con el muro. Entonces, presuntamente queremos pensar que es un buen sitio para Aston Martin, y va a ser uno de los últimos buenos sitios para Aston Martin. Lleva un alerón delantero Aston Martin, estrena este fin de semana, que es la segunda parte de la evolución que estrenó en Holanda. Y ellos tienen mucha confianza en que mejore el coche en ese agarre en curva y pueda estar más arriba en calificación. Es una prueba muy del sábado y es el único circuito donde yo he visto bajarse a un piloto exhausto. La primera edición, Jarno Trulli abandonó porque no podía acabar la carrera de lo cansado que estaba. Además también, ¿por qué estos son continuación? A lo mejor muchos preguntáis, de las mejoras que se llevaron en Zandvoort. Es muy sencillo, es que lo que se llevó en Italia no fue continuación, en Italia fue un nuevo paso atrás, y os lo hemos analizado, me he hartado de analizarlo en este canal, os hemos traído hasta imágenes comparativas para ver que el coche de Italia era lo que teníamos anteriormente, lo que teníamos antes del gran paquete que se llevó en Zandvoort. Ahora sí regresa ese monoplaza, no lo llevaron a Italia, que a mí me parece un error, porque creo que podrías haber recopilado datos, pero quizá creían que esa configuración era con la configuración con la que mejor podrían rendir en general, y aunque no recopilaras datos de este nuevo monoplaza con las mejoras, era mejor llevar el otro. Yo creo que sí que podrían haber llevado el AMR23 que llevaron en Zandvoort y haber seguido viendo qué mejoras y qué necesitan para cambiar, para conseguir mayor velocidad punta, pero más allá de ahí ya os hemos estado analizando eso, ¿no? Ese hecho de que no era exactamente el mismo monoplaza,
Por lo tanto, ahora sí regresa ese coche con la continuación de las mejoras, porque ya nos informaron de que esas mejoras estaban partidas. Había unas mejoras que llegaban en Zandvoort y otras en Singapur, sobre todo con ese alerón delantero. Y además es una muy buena reacción a los cambios de normativa que se introducen este fin de semana, que os hemos explicado anteriormente y que ahora, por si acaso no habéis visto el vídeo anterior, os lo vamos a explicar brevemente, no sin antes recordaros el patrocinador principal de este canal, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que después de esta pausa publicitaria continuamos y lo que queríamos decir es que con esta nueva normativa que se introduce con estos alerones delanteros, los cuales la FIA va a ser mucho más dura con el tema de la flexibilidad, Aston Martin ya ha reaccionado, porque con Aston Martin ya lo habían sido. Anteriormente os hemos analizado, ¿no?, que van a llegar unos nuevos alerones delanteros, en los cuales la FIA va a ser mucho más dura con esa flexibilidad. Lo explicamos todo en el vídeo anterior del por qué. Y a Aston Martin esto ya le ocurrió después de Azerbaiyán y por eso pasaron un mes de julio horrible con ese mal rendimiento que tuvieron en Austria, en Silverstone, en Hungría y en Bélgica. Ya han reaccionado y ahora llevan un nuevo alerón delantero. Por lo tanto, en ese sentido cuentan con cierta ventaja. Eso es lo que queríamos comentar, veremos qué tal funciona. Vamos a pasar de tema, no sin antes también tenemos que introduciros otra parte de las declaraciones, de las palabras que ha dado Carlos Miquel, porque me ha parecido bastante interesante. Os pongo en contexto y este vídeo os lo dejo simplemente con sus propias palabras, pero os pongo un poco en contexto. Le preguntan a Carlos Miquel y a Antonio Lobato que cómo es Max Verstappen y empiezan a hablar de cómo es como persona, de cómo es como piloto, del cambio que tiene fuera y dentro de la pista, y Carlos Miquel ya luego responde diciendo que no le gusta del todo cómo es Max Verstappen por ciertos aspectos. Y ahora ya sí, estas son las declaraciones del propio Carlos Miquel hablando del cómo es Max Verstappen. A mí de Max tengo que decirte que es verdad que es todo por ganar. Y a mí como compañero de equipo, a mí me hubiera encantado que Red Bull un día se hubiera arriesgado, hubiera dicho que arda todo, juntemos a Max Verstappen y a Fernando Alonso. A mí eso me hubiera parecido la mejor decisión. Lo que pasa es que el riesgo era de que todo saltara por los aires, efectivamente. Pero sí que es cierto que hay cosas de Max que no me gustan y desde luego el juego subterráneo que hace con Checo Pérez, con su compañero de equipo, a través de sus arterias periodísticas, filtrando que que hizo a propósito un accidente en Monte Carlo para poder lograr una pole en calificación, o incluso se llegó a filtrar en la prensa holandesa unos cuernos por parte de Checo Pérez, o que el contrato, si está por debajo del segundo puesto, o sea, es increíble. Menos mal que estamos hablando bien de Verstappen, Carlos. Se acabó aquí todo el veneno que tenías dentro contra Verstappen, tío. Son cosas, o sea, ser compañero de equipo de Verstappen es muy difícil. Bueno, claro. Pero también por el juego subterráneo, y eso no me gusta. Vale. Pero bueno, que estas son las palabras de Carlos Miquel, simplemente me han parecido demasiado interesantes como para no introduciroslas. Ahí tenéis su opinión, me podéis dejar en los comentarios también cualquier cosa que opinéis. Y no sin antes tenemos que seguir hablando por parte del equipo Red Bull, pasando de tema y hablando ahora acerca de ganar todas las carreras. ¿Por qué? Bueno, desde Red Bull están cambiando ese discurso que tenían a principio de temporada de que no iban a ganar todas las carreras. Esto es algo que se va hablando desde la primera cita del calendario, que por supuesto ahí sí que me parecía un disparate y me parece muy pronto para que se llegase a hablar, pero con el transcurso de la temporada nos hemos dado cuenta de que era una posibilidad de que estuviera ahí. Realmente yo nunca pensé que fueran a ganar todas las carreras, pero es que no cometen ni un solo error y además los circuitos que se vienen, muchos de ellos son circuitos favorables y ya hemos visto como Red Bull ya ha empezado a decir que pueden llegar a creerse que puedan llegar a ganar todas las carreras y sería algo histórico, 22 carreras en toda la temporada. Y están cambiando ese discurso y efectivamente así lo están diciendo, incluso comentando que si logran ganar en Singapur, es decir, diciendo que este fin de semana en Marina Bay puede llegar a ser la más complicada, si lograsen ganar en Singapur tendrán una alta posibilidad de lograr el resto de victorias de la temporada y acabar con un 100% de victorias este año.
Eso es lo que comentan. Ese circuito al final es posiblemente el circuito que más difícil tiene para Red Bull. Y no es que se adapten mal, porque desde luego que no. Pero sí que, por ejemplo, el ejemplo más claro es Mónaco. Al final fue el circuito más vulnerable que tuvieron porque realmente Alonso se quedó a 80 milésimas en clasificación. Y además fue vulnerable porque ha habido alguna clasificación que incluso se han quedado más cerca de Verstappen. Pero en esa carrera, si quedan por delante tuya, ya no adelantas, ya no hubiera ganado Verstappen. Por eso es por lo que hubiera sido muy importante. En este caso se asemeja bastante por ser circuito urbano, por ciertas características, pero siguen siendo los favoritos a llevarse la victoria. Yo ya os he dicho 3 circuitos a lo largo de este vídeo donde yo creo que van a ser más vulnerables, sobre todo no que sea posible que pierdan, sino que sean más vulnerables que el resto, pero luego está el problema de que aún así son los favoritos en los 3 circuitos que os he dicho, que son este de Singapur, Austin y Brasil. Sin contar esos, aún así, es que sin contar que ahí puede llegar a ser algo más vulnerables, es que aún así tienen que cometer errores, tienen que fallar y no están fallando. Es algo sin precedentes en ese sentido. Pero eso es lo que comentan desde el equipo Red Bull. Estas palabras han sido de Helmut Marko, que lo que ha dicho textualmente es: nuestro objetivo es ganar el Mundial. Digamos que si ganamos en Singapur, existe la posibilidad de que podamos ganar todas las carreras. Por supuesto, ahora se está convirtiendo en un objetivo esto. Al principio de temporada no era realista ganar todas las carreras y nunca antes había sucedido. Algo que yo os estoy comentando. Yo no creía al principio de temporada que fuésemos a llegar a la 15ª carrera de la temporada habiendo ya ganado seguro las 14 anteriores y llegando a la 15 preguntándonos si van a ganar todas las del resto del año. Pues yo no pensaba este escenario. Yo creo que nadie se lo podía llegar a imaginar, pero es que el dominio ha sido tan amplio que desde luego es una posibilidad. Y comenta, en el caso de McLaren, se refiere a McLaren 1988, cuando os hemos hablado en muchas ocasiones de que aquel coche era el considerado pues el mejor de toda la historia, el más dominador. Ganaron 15 de 16 victorias, no ganaron las 16 porque el Gran Premio de Italia tuvieron un problema, tuvieron un fallo, que puede fallar cualquier persona, y no ganaron aquella carrera si no hubieran ganado esas 16 victorias, y ahí es por lo que McLaren no lo hizo. Entonces lo que dice es, McLaren falló en Monza y la prensa construyó una historia de que la maldición también nos golpearía a nosotros, pero no dejamos que nos golpeara. Si logra Red Bull ganar todas las victorias, no es simplemente que obviamente ya ganan más victorias que lo que consiguió ganar McLaren, porque bueno, no lo tienen lejos, y que consigan ganar más victorias que McLaren, realmente ganando en Singapur ya les igualan. Eso ya no es tan récord como tal, pero por la diferencia en cuanto a carreras, que ahora se corren mucho más, pero es que sería ganar el 100% de ellas. Es una locura. Y si las gana todas Max Verstappen, ojo al dato, se convierte ya a final de este año, que cuando lo he estado viendo he quedado impactado, lograría ponerse tercero en la historia, tercer piloto con más victorias, superando a Alain Prost y a Sebastian Vettel. Sería eso espectacular, ser ya tercero en la historia de piloto con más victorias. Pero bueno, es la posibilidad que pueden llegar a tener ahí. Veremos si acaban cumpliendo. Y también algo que ocurre este fin de semana es que Red Bull tiene posibilidades de consagrarse como campeones de constructores este mismo fin de semana. Para el Mundial de Pilotos, Verstappen va a tener que esperar un poco más. No muchas citas, pero sí que va a tener que esperar un poco más. Pero en el Mundial de Constructores podrían salir victoriosos este mismo fin de semana. ¿Qué es lo que necesitan? Pues simplemente pueden llegar a serlo con 2 supuestos, que es conseguir un doblete, es decir, Verstappen y Checo que queden primero y segundo en el orden que quieran, y que Mercedes no sume ni un solo punto, o que consigan un doblete Red Bull, llevándose además cualquiera de los 2 pilotos la vuelta rápida, y que Mercedes no sume más de un punto. Esos son los 2 supuestos con los que podrían ser campeones de constructores este mismo fin de semana. Que es que sería una locura. O sea, sería ir a Japón, a Qatar y toda la gira americana, más volver a Abu Dhabi, todas las últimas carreras básicamente, las 7 carreras que nos quedan, sería conseguir ir a todas esas carreras sabiendo que ya eres campeón de constructores, que siempre el prestigio te lo da el Mundial de Pilotos, pero el dinero te lo da el Mundial de Constructores para el próximo año, porque te lo da la posición en la que quedas, porque te lo da la propia Fórmula 1. Entonces sería algo espectacular. Pero bueno, eso es por parte de Red Bull, eso es lo que teníamos que comentar. Pasando de tema, tenemos que hablar brevemente sobre unas palabras de Alexander Albon, porque el piloto anglo-tailandés se ha pronunciado al respecto sobre este fin de semana y no tiene muchas expectativas buenas puestas en este fin de semana.
Ya os hemos estado hablando a lo largo de todos estos días que Williams, que es un equipo que ha destacado mucho, sobre todo en las 7 últimas carreras, desde después de Canadá, ya en Canadá consiguiendo puntuar, también lo hicieron bien en Austria, lo consiguieron hacer bien también en Silverstone, que consiguieron entrar en puntos, en Hungría no, pero luego también en Bélgica lo hicieron bien, aunque se quedaron a las puertas de los puntos. Zandvoort fue espectacular y quizá de estos circuitos el menos esperado, pero lo hicieron muy bien, y Monza con posiblemente el mejor resultado, mejor rendimiento que podían haber llegado a tener. Hemos visto unas carreras muy buenas de Williams, se juntó además con el paquete de mejoras que introdujeron en Canadá, pero realmente estos circuitos se adaptaban muy bien, el FW45, desde luego que necesitaron esas mejoras para dar el paso adelante que en sí han sido capaces de dar, pero esos circuitos casi todos se caracterizaban por lo mismo: si tienes una buena velocidad punta vas a poder rendir bien, mejor o peor dependiendo del circuito por supuesto, pero ibas a conseguir un buen resultado. Quizás Zandvoort era el que menos estaba en ese nivel y aún así consiguieron destacar mucho. Pero a partir de ahora se vienen fines de semana donde no va a rendir también Williams por dos características que nos destaca Alexander Albon, que ahora os vamos a comentar. Sobre todo se vienen circuitos de más carga aerodinámica, como es este mismo Gran Premio en Singapur, un gran premio donde, según comenta el piloto de Williams, espera que gracias a varias rectas que hay en el circuito puedan ser capaces de sacar ventaja, pero saben de sobra que no va a ser así. Luego llegan, por ejemplo, Japón, que no es el circuito, es un circuito de alta carga aerodinámica, media alta, Qatar, que más de lo mismo, llega el Gran Premio de Austin, que quizás sería la última esperanza antes de una carrera que hay todavía, pero ahora la comentamos, pero sería la más reciente donde pueden llegar a rendir bien, pero tienen que conseguir sacar mucha ventaja en la recta principal y en la otra recta de DRS que hay en el circuito, y quizá también sobre todo en el primer sector. Luego llega México, que México, aunque hay una recta larguísima, no va a ser su mejor fin de semana porque es un circuito donde necesitas mucha carga aerodinámica por la elevación que hay a donde está el circuito, la elevación sobre el nivel del mar. Luego está Brasil, que ahí ya sí que no esperan nada, incluso Albon llega a hablar sobre ello. Y luego llega Las Vegas, que Las Vegas sí que es la carrera que tienen marcado en rojo como otro fin de semana donde van a rendir bien. El problema es que no es solo los circuitos a los cuales no se adapten los mejores que se adapten de lo que queda de temporada, sino que también son las altas temperaturas, algo que en Las Vegas también les va a lastrar y algo que les lastró en su rendimiento del domingo. Por eso le vimos a un Williams sufrir mucho más frente a Lando Norris en el cuerpo a cuerpo. Aunque tuvieran mucha mejor velocidad punta, sufría mucho Albon por la degradación de los neumáticos y por la gestión de las temperaturas, y eso comenta que es algo que van a sufrir en lo que queda de temporada. Vamos a Singapur, que es uno de los circuitos en cuanto a temperaturas más exigentes. Vamos a Japón, que veremos qué temperatura hay ahí, pero quizás es la única que se puede llegar a salvar. Luego es Qatar, que Qatar es un desierto, ya no hay más que hablar ahí. Austin, que están con unas temperaturas también bastante elevadas. México, Brasil también. Luego también Las Vegas es un desierto también, entonces las temperaturas son altas, y incluso Abu Dhabi, que también sigue siendo desierto. Por lo tanto, es lo que comenta que además, más allá del circuito, les va a lastrar en lo que queda de temporada. Y llegando a Singapur, pues comenta incluso que llega sin presión porque sabe de sobra que no van a poder conseguir gran cosa. Lo que esperan es conseguir mantener la posición en el Mundial de Constructores que ahora tienen, que tienen un muy buen puesto, y conseguir sacar el máximo provecho cada fin de semana. Lo que dice Alexander Albon es: hemos dado un buen paso hacia adelante, pero me preocupan circuitos como Brasil y carreras similares, pero espero que ahora estemos en una mejor situación. Necesitábamos los puntos de Monza porque en las próximas carreras no creo que tengamos ninguna oportunidad. Quizá no sea así hasta Las Vegas. Yo incluso antes que Las Vegas diría Austin, y por tema de temperaturas puede ser que sea más factible que Las Vegas, pero al final, por las largas rectas que hay en el circuito urbano de Las Vegas, por lo que se espera, porque al final Las Vegas nunca hemos corrido, no podemos saber con exactitud cómo van a ser los rendimientos, pero por lo que se espera, Williams debería de rendir bien. Entonces continúa diciendo, no vamos a levantar el pie del acelerador, pero ya se sabe que no tenemos muchos apoyos. Estamos mejor que el año pasado, pero sobre todo cuando la pista se calienta y la degradación es alta, nos cuesta mucho. En Monza nos costó y era un circuito en el que debería habernos ido bien. Nos vamos ahora a Asia para las 3 próximas carreras y allí ahora hace mucho calor, y las siguientes luego son en América, donde también hace bastante calor. Así que eso es lo que comenta, eso es lo que destaca, esos son los puntos débiles que tiene todavía
todavía el Williams que tienen que mejorar, pero desde luego lo que hemos visto de Williams en estas carreras es espectacular. A mí me ha encantado, como ya sabéis, porque lo he comentado en muchas ocasiones, que Williams es uno de los equipos que tiene que estar en la zona alta para mí, y desde luego que esto ha sido por lo menos un paso adelante. Esperemos que lo sigan teniendo para la próxima temporada. Y como último tema del vídeo tenemos que hablar de unas declaraciones de Toto Wolff donde el jefe de Mercedes coincide bastante con los cambios de Singapur, con lo que han contado desde el equipo Aston Martin, hablando de cómo va a repercutir en los cambios de la parrilla, sobre todo porque hay mucha gente preocupada por haber quitado cuatro curvas que eran además de zona de velocidad baja para una recta, si podía perjudicar a Aston Martin. Pues en el equipo de Silverstone nos estuvieron diciendo que lo único realmente que iba a perjudicar es que iba a haber menos degradación porque hay menos exigencia en los neumáticos en ese puesto, y Toto Wolff dice lo mismo. Además de todo eso, comenta que gracias a ese cambio él considera que no va a ser muy diferente los rendimientos, pero que ahí no van a perder tanto como en otros circuitos o como en otros lados del circuito. Por lo tanto, llega con bastante ilusión a este fin de semana. Además, también me parece muy interesante porque Wolff ha cambiado el discurso. Salimos de Monza diciendo que no esperaban gran cosa tampoco de Singapur por ciertas características. Yo ya os dije que Mercedes es un circuito donde sí que iban a poder rendir bien también. Realmente Mercedes, y lo comenta Toto Wolff ahora en las declaraciones también, pero realmente Mercedes rinde bien en una gran variedad de circuitos. Pocos son los que no han rendido bien, uno de ellos por ejemplo Austria. Ese circuito sí que se espera que rindan bien. Veremos cómo gestionan las altas temperaturas, porque eso sí que les ha costado, pero quizá es el único punto débil realmente que le vemos también al Mercedes. Mercedes ha rendido bien en circuitos de alta carga aerodinámica, de baja, de media, ha rendido bien cuando se necesita más velocidad punta, cuando menos. Realmente como mucho, lo que vemos es que están asentados en el tercer puesto, siendo un año tan competitivo en donde de repente destaca uno, de repente destaca otro. Que Mercedes por lo menos sea siempre el tercer equipo significa ponerse en la posición en la que están, porque si una carrera encima eres segundo, pero luego si no, por lo menos eres el tercer equipo, al final te quedas en ese segundo equipo, ¿no? Mientras que luego Ferrari y Aston Martin van intercalando entre ser segundo, ser cuarto, ser quinto. Eso es lo que les está pasando y eso es por la ventaja que ha tenido Mercedes, que más o menos han podido rendir. Pero es que al final en circuitos de baja carga aerodinámica sí que han rendido muy bien, donde no ha hecho tanta falta el motor. ¿Serán un rival para Aston Martin? Yo diría que no hasta ese nivel, porque al final podemos poner el ejemplo de Zandvoort, pero por ejemplo Zandvoort es una carrera donde la gestionan mal, pero si no hubieran tenido un mejor rendimiento. Yo creo que Aston Martin, sobre todo en carrera, rendía mejor, pero en clasificación vimos a un Russell clasificar por delante de Alonso. O nos vamos a Mónaco, la primera carrera donde llegó este W14 completamente remodelado, donde volvieron los pontones, un coche con el cual los pilotos no sabían cómo funcionaba, no tenían referencias, no tenían la confianza con ese W14 y aún así tuvieron un muy buen rendimiento. Pues es lo que os digo, este tipo de circuitos se les da bien y es lo que vamos a poder ver en Singapur. Así os lo dije yo desde Italia y ahora Toto Wolff rectifica para decir un poco más de lo mismo. Lo que dice es: Singapur es un reto único para todos los equipos, lo que ya os hemos explicado por las complicaciones que hay por temperaturas, humedad y el circuito en sí. Las condiciones de calor y humedad son duras para los pilotos, los miembros del equipo y los coches. Es una pista llena de baches y también hay algunos cambios en el trazado para este año. Interesante lo que dice, que es lo que os comento, coincide con las palabras de Crack y de Tom McCulloch, porque lo que dice es: esto debería hacer la vuelta más fluida y ligeramente más amable con los neumáticos. La batalla con nuestros competidores más cercanos está increíblemente reñida. Es difícil predecir cómo se desarrollará el orden cada fin de semana. No obstante, solemos rendir mejor en circuitos con mucha carga aerodinámica, así que esperamos ser competitivos. Es alentador ver que el W14 rinde bien en una amplia gama de circuitos. Es más o menos lo que ya os he estado comentando. Al final, pues el hecho de que lo que va a perjudicar ese cambio de circuito es sobre todo en la degradación de neumáticos, que va a ayudar en ese sentido porque es menos exigencia para ellos, pero al ser una recta también bastante corta no cambia las configuraciones, se necesitan configuraciones de alta carga aerodinámica y por eso sigue rindiendo mejor Aston Martin. Luego lo que os digo de que Mercedes este fin de semana sí va a rendir bien y lo que hemos comentado también de que generalmente suelen rendir también en pautas generales bastante bien. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Si te ha gustado, que me imagino que lo habrá hecho si has llegado hasta este punto, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Si quieres apoyar un poco más, pero por supuesto no es obligatorio, está activa la opción de miembros, lo tenéis ahí todos los beneficios que puedes llegar a tener. Te recuerdo también que si quieres comprar
merchandising oficial de la Fórmula 1 lo hagas en Fanatics mediante el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado. Son ropas 100% oficiales que vienen de los propios equipos con un plazo de devolución de hasta 365 días. Por si no te ha gustado tu compra, tendrás un año de plazo de devolución, y si lo haces mediante el enlace también apoyarás un poco más el canal. Habiendo dicho ya todo esto, esto ha sido al final de todo el vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.